de lectura de mi columna. Ustedes saben que con Gustavo Petro fuimos hasta el domingo pasado porque ya arrancó la campaña. Prácticamente los domingos en adelante nuestro candidato va a estar en plaza pública, en las diferentes ciudades. Hoy pues hemos querido llamar este espacio el Platanal. Ya se enterarán por qué razón. Y es en lo que se ha convertido este país desde hace mucho tiempo por su subdesarrollo, por las crónicas que son muy prolíficas en un país con tantos egos, tantas envidias, tanta ambición de poder, en fin. Pero lo vamos a abordar de manera positiva. Realmente no va a ser una crítica a Colombia. Al contrario, queremos construir y construir, que es lo que nos queda a esta generación en momentos en que pues el país atraviesa por una coyuntura muy especial y es la posibilidad real de que los movimientos alternativos, es decir, los representantes reales del pueblo accedan al poder. Eso no lo hemos tenido sino en 2018. Ahí ya vimos que por algunas mezquindades se perdió esa oportunidad de ganar y también por un fraude electoral que ya todos ustedes saben que está probado y que existió. Pero volvemos nuevamente, creo que con un ultimátum en los hombros y en las espaldas, a tratar de acceder al gobierno. Y me refiero a un ultimátum porque se requieren dos cosas importantes para lograrlo. Primero, una unión de todos los movimientos alternativos, a pesar de todo lo que haya pasado, a pesar de todo lo que nos hayamos dicho. Pienso que tenemos que estar a la altura de la circunstancia y del momento histórico, y eso implica hacer concesiones de grandeza, comernos algunos sapos si toca y llegar unidos. Esa es una de las condiciones. Y la segunda, cuidar las elecciones. Pues quería contarles, ahora les cuento un poco más, que sobre eso ya estamos trabajando. Es una empresa muy compleja porque se requiere de mucho dinero, de muchas personas. Estamos hablando de más de 160,000 testigos y jefes de puestos, jefes municipales, mucha organización departamental. Tenemos que tener expertos en software para hacer la auditoría. Bueno, es una organización, una empresa gigantesca que además vale mucho dinero y que no lo tenemos. Entonces estamos abordando los dos frentes, el financiero y también el logístico, para poder conseguir esa defensa electoral muy óptima, por lo menos del 90% de las mesas de Colombia, para poder o reconocer una derrota o reconocer un fraude, que son las dos cosas que pueden hacer cuando uno tiene los resultados en la mano. Pues bien, entonces quería empezar este espacio hoy con una persona muy especial. Me llamó mucho la atención su carrera, su vida, a pesar de la corta edad. Pues hemos querido siempre, y ha sido una de las críticas y es uno de los clamores de los jóvenes, es que quieren acceder al poder. Los jóvenes hoy prácticamente no quieren que los representen, se quieren representar a ellos mismos. Y cuando aparece un joven o una joven, como en este caso, pues le llueven críticas, que no está preparada, que no ha hecho la carrera, que no tiene los méritos, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces a un joven, ¿qué carrera se le puede exigir? Un joven de la edad que tiene nuestra invitada hoy, que se llama Susana Boreal, ya la saludo, Susana, pues apenas ha tenido tiempo de prepararse, de estudiar, de tener un camino, obviamente, en su territorio natal y etcétera. Y nosotros, incluso, pues muchos sabrán que hay un proyecto de ley andando, uno mío y otro del representante David Racero, que incluso quieren bajar la edad para ser senador a 25 años, que hoy es de 30, y para ser representante de la Cámara, él la tiene en 18, yo en 21 años. Entonces, imagínense si algún proyecto de esos fuera aprobado, ¿cómo le van a exigir a un joven de 18 años pues que ya sepa, que ya tenga una carrera de físico nuclear o doctorados o maestrías o una experiencia en la administración pública? No, lo que se trata es
de que los jóvenes con su juventud, con su ímpetu, con sus ideas y con sus sueños también lleguen al Congreso. Lo harían mejor que el 90% de los que están ahí sentados. Yo los conozco, tremendos vagos. Lo harían mejor que cualquiera de ellos o mejor que cualquier manguito. Si pudo llegar ese señor, cualquiera más puede llegar. De modo pues que no nos alarmemos porque los jóvenes lleguen, démosles la oportunidad, por lo menos escuchémoslo. Y hoy queremos escuchar a una joven que a mí me ha parecido que tiene la valentía para metérsele a ese nido de ratas y poder enfrentar a estas mafias que, como ustedes se han dado cuenta, en mi caso no es fácil. No es fácil. Susana, te saludo, buenas noches. Tienes que saber, más que estar preparada para legislar, que de todas maneras eso se aprende y vas a tener unos asesores en todas las materias y gente muy preparada. Lo que uno tiene que estar preparado es tener la mente bien puesta para que no te afecte pues todas las críticas, todos los ataques que vas a recibir. Y bueno, la primera pregunta que te hago con el saludo, Susana, es si estás preparada para eso. Buenas noches, Susana. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan chévere. Pues a mí me gustaría es preguntar más bien qué significa estar preparado en Colombia. O sea, ¿cuántas personas realmente, por ejemplo, tienen acceso a la educación? ¿Cuál es el nivel de alfabetismo que hay en Colombia? Entonces, ¿qué es estar preparado? O sea, porque alguien tenga el privilegio, por ejemplo, de entrar a la universidad o que se tenga que endeudar para entrar a la universidad privada, o las personas que alcanzan cupos, por ejemplo, en el SENA. Pero ¿y qué pasa entonces con los demás jóvenes que ni siquiera pueden ir al colegio? Tantos jóvenes campesinos que tienen que abandonar los estudios porque les queda a 2 horas caminando el colegio, o porque los desplazan, o porque un montón de situaciones, o el analfabetismo, o porque o trabajan o estudian. Entonces una persona de esas, por ejemplo, no puede llegar al Congreso. Una persona que tiene que trabajar y que cultiva y que cuida los animales y que tienen más conocimiento que cualquiera de su realidad como campesinos. Entonces ellos no pueden porque no están preparados, porque no han ido a una universidad. Entonces realmente, ¿qué es estar preparado, no? Realmente eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo Bueno, que pues cada arranquemos persona? por ahí. Digamos, ¿qué ha Uh-huh. hecho Susana? ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo fue su niñez, Susana? ¿Dónde nació? ¿En qué barrios transcurrió su juventud? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo nací en Medellín, soy la cuarta de 5 hermanas. Eh, ¿No tuviste hermanos creo, varones? no, solo mujeres, 5 5 mujeres. Wow. mujeres, ajá. Viví toda mi vida en el occidente de Medellín, entonces entre el barrio Santa Lucía, que es de hecho muy cerquita a San Javier, viví también una parte de mi vida en unos barrios de la Comuna 13 y en la Floresta también, o sea, Las siempre en comunas todas esas zonas. noroccidentales, más o Ujú, menos, occidentales, occidentales. puro occidente, solo occidente. Viví ahí estudié música también en la Escuela de Música San Javier, entonces salía del colegio y me iba siempre para la escuela de música y estaba todo el día allá, los sábados y los domingos también, iba a... ¿Cuándo supiste, Susana, que la música era lo tuyo? Sí, como que ya, me hice clic con la música y aquí me quedo para siempre. Ay, yo creo que fue un proceso porque a mí me encantaba la música, me llevaban a la escuela de música y allá estudiaba violín, canto, todo. Y realmente cuando, pues como cuando ya estaba más grandecita, que uno empieza a pensar en qué es lo que voy a estudiar en la universidad. De hecho, yo empecé fue estudiando matemáticas puras, hice un año antes de estudiar música y ahí dije como, bueno, la música es lo que no me puede faltar en la vida. O sea, me va a doler más dejar la música que dejar las matemáticas. Entonces me pasé para canto lírico, hice 3 años y medio y después me pasé para dirección orquestal y ya este es mi 5.º año y no he podido graduarme por la pandemia De dirección orquestal. Bueno, de dirección tengo de orquesta. entendido que en esos barrios donde creciste, pues la vida no es fácil. La Comuna 13
y conociendo tu edad, prácticamente eras una niña cuando el gobierno de Uribe se tomó la Comuna 13. Eso fue por allá 2002, 2003, 2002, etc. ¿Cuántos años tenías ahí y estabas cerca? ¿Cómo viviste ese episodio? Porque yo veo que hoy estás en un contrapunteo con el expresidente Uribe acerca de ese episodio, que ya lo vamos a narrar acá. Cuéntame un poco de eso. Claro, pues es que para los que de pronto no han visto lo que pasó ahí en Twitter, pues a raíz de lo que hubo acá, que Gustavo Petro vino y caminamos por la Comuna 13, por las calles de la Comuna 13 en Medellín, pues entonces salieron varios actores como a adjudicarse como el mérito de haber podido Gustavo caminar allá. Entonces, en una de esas, Álvaro Uribe hace un tweet hablando de esto y pues yo le respondí que, o sea, que la violencia había sido tal que las armas y que las balas y que todo eso habían silenciado muchísimo los instrumentos de cuando yo era una niña y estudiaba allá. Y entonces el expresidente Uribe me manda un mensaje, un DM en Twitter y luego me bloquea y me dice como haga política señora, pero muestre un poco de respeto muestre respeto por los hechos, algo así. Y pues vimos que hace poco ante la Comisión de la Verdad hizo lo que él siempre dice, que es todo se hizo a mis espaldas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me puede pedir respeto por los hechos o cómo puede decir que tenga respeto por los hechos si él mismo, pues, según lo que él dice, no sabe lo que pasó, ¿cierto? Según lo que él dice. Entonces, ¿cuál respeto? Pues te puedo contar que cuando yo era pequeña, yo tenía como 8 años, yo en ese momento vivía en Santa Lucía. Santa Lucía es como el límite entre la Comuna 2 y la Comuna 13, que es el barrio que queda más cerquita a San Javier. De hecho, el metro pues pasa por ahí. Y recuerdo, o sea, que si mucha familia mía vivía en la Comuna 13, muchos de mis compañeros vivían en la Comuna 13 y nos cuentan que fueron 3, 4 días de horror en los que se tenían que meter en las casas, esconderse en los baños, debajo de las camas, rogando porque una bala no entrara a las casas o porque no llegaran, pues como el ejército o los paramilitares a las casas a reclutar a las personas pues que vivían ahí. A mí me tocó ver muertos, a mis compañeras sí les tocó ver todo el tiempo muertos, porque después yo estudié en otro colegio que quedaba muy cerquita a la Comuna 13 y, y nos contaban que los veían en las calles, que, por ejemplo, en mi escuela de música, mis compañeros no podían ir a estudiar pues por el miedo, o si iban, les tocaba hacer un montón de laberintos para no atravesar fronteras invisibles. Yo escuchaba casi todos los días balaceras, me acuerdo, o sea, increíble, por ejemplo, que uno tan pequeño ya pueda reconocer cuándo es el sonido de las balas y cuándo es pólvora, por ejemplo. Yo te cuento Y eso, que en esa época tenía un programa que se llamaba Unidad Investigativa y fui a la Comuna 13 tan pronto el ejército ya tomó el control de la montaña, porque eso es una montaña prácticamente. Y entré a muchas casas donde la gente me mostraba las balas en ceniceros. Todo el mundo había recogido. Fue tanta la balacera que me acuerdo que la gente salía y me mostraba los casquillos de las balas y había una cantidad de casas pues llenas de agujeros. Fue una guerra, guerra, guerra. Y tengo entendido que hubo unos 300 desaparecidos que según el relato terminaron en la escombrera municipal. Y ahí, digamos, por eso es que a mí me llama la atención su tweet, porque pues, bueno, muchos hemos enfrentado a Álvaro Uribe y lo hacemos con valentía y digamos, nos le hemos metido de frente, pero una joven como tú, que uno la siente tan frágil y desprotegida porque pues no tienes escoltas y etcétera, y por tu edad y etcétera, me parece que tienes mucho coraje y escribirle cosas como, señor presidente, bueno, una respuesta a Álvaro Uribe, dice, ¿usted pide respeto por los hechos de la 13?
cuando repetidamente en casos como estos afirma que todo se hizo a sus espaldas al momento de asumir responsabilidades, el engañado, o sea, diciendo, hay una incoherencia porque va a pedir respeto si está diciendo que lo engañaron. Segundo, esto me llamó mucho la atención, su mensaje no nos intimida. Hoy los jóvenes ya no se dejan intimidar por Álvaro Uribe.